Colonia acogió a Bárbara Mayer una fresca mañana de septiembre. Una joven de 26 años, recién licenciada en arquitectura, había llegado a esta antigua ciudad del Rin en busca de nuevas oportunidades e inspiración. Estaba entusiasmada y esperanzada, ya que Colonia era famosa por su rica historia y su patrimonio arquitectónico. Bárbara alquiló un pequeño piso en el barrio de Ehrenfeld, conocido por su ambiente bohemio y sus numerosas galerías de arte contemporáneo. Todas las mañanas se levantaba al amanecer y salía a correr por el malecón del Rin, admirando la majestuosa catedral de Colonia, cuyas agujas parecían atravesar el cielo. Estos paseos matutinos le daban energía para el día y le inspiraban ideas creativas. Tras aceptar un empleo en un pequeño estudio de arquitectura, Bárbara se lanzó de cabeza a su trabajo. Su talento y su nueva perspectiva de la arquitectura llamaron rápidamente la atención de colegas y clientes. Participó en el diseño de urbanizaciones modernas que encajaban con los edificios históricos de la ciudad e incluso ganó un pequeño premio por su enfoque innovador de la renovación de un edificio antiguo en el centro de Colonia. La vida de Bárbara estaba llena de trabajo y nuevas experiencias, pero aún le faltaba algo. A menudo se sentía sola en una gran ciudad donde aún no tenía amigos íntimos. Sus padres vivían en una pequeña ciudad cerca de Frankfurt y, aunque les llamaba a menudo, echaba de menos el calor del hogar familiar. Todo cambió un día de primavera en que Bárbara decidió visitar una exposición de arte contemporáneo en el Museo Ludwig. Caminaba lentamente de una instalación a otra, sumergiéndose en un mundo de formas abstractas y colores brillantes, cuando tropezó por casualidad con un joven alto que miraba con el mismo entusiasmo las obras expuestas. «Lo siento, no quería molestarle», dijo Bárbara avergonzada, arreglándose un mechón de pelo suelto. «No pasa nada», sonrió el desconocido. «Soy Andreas Baerbock, y usted también debe de ser una conocedora del arte moderno». Así empezaron a conocerse Bárbara y Andreas. Pasaron el resto de la tarde hablando de la exposición y compartiendo sus impresiones. Andreas resultó ser un exitoso hombre de negocios, propietario de una pequeña pero próspera empresa que fabrica materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente. Su interés por el arte y la arquitectura caló inmediatamente en Bárbara. A partir de ese día, sus encuentros se hicieron regulares. Juntos exploraron los acogedores cafés del casco antiguo, pasearon por el parque Rheinauhafen y disfrutaron de la vista de las famosas grúas, 3 edificios futuristas que se asemejan a grúas portuarias. Andreas era atento y cariñoso, sabía escuchar y siempre se interesaba por el trabajo y las aficiones de Bárbara. 6 meses después, Andreas le propuso matrimonio. Fue en el mirador de la Catedral de Colonia, que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Bárbara no dudó en decir que sí. Pensó que había encontrado a su alma gemela, la persona con la que quería pasar el resto de su vida. La boda fue modesta pero hermosa. Solo invitaron a sus amigos y parientes más cercanos. Los padres de Bárbara se alegraron por su hija y dieron una calurosa bienvenida a Andreas a la familia. La madre de Andreas, Gertrud Baerbock, también asistió a la ceremonia. A Bárbara le pareció un poco fría y distante, pero la chica lo atribuyó a la emoción y esperó que con el tiempo se acercaran más. Después de la boda, los recién casados empezaron a pensar en su propia casa. Bárbara soñaba con un espacio amplio y luminoso donde poder trabajar en sus proyectos arquitectónicos. Andreas la apoyó en este empeño y le ofreció reunir sus ahorros para comprar una casa. La búsqueda de la casa perfecta duró varios meses. Bárbara y Andreas miraron docenas de opciones hasta que encontraron lo que buscaban. Una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo de Lindenthal, con un gran jardín y un espacioso ático que podía convertirse en estudio casero. La casa necesitaba reformas, pero Bárbara lo vio como una oportunidad para crear el espacio de sus sueños. La operación de compra de la casa transcurrió sin contratiempos. Bárbara aportó la mayor parte del importe, utilizando la herencia que le había dejado su abuela y sus años de ahorros. Andreas aportó el resto. Se convirtieron en copropietarios de la casa, lo que a Bárbara le pareció un paso natural para un matrimonio. Los meses siguientes se dedicaron a renovar y amueblar la nueva casa. Bárbara se dedicó con entusiasmo a planificar el interior, seleccionando cuidadosamente cada detalle.
Quería crear un espacio acogedor y funcional que reflejara su individualidad y la de Andreas. Andreas apoyaba las ideas de su mujer, pero a veces su madre, Gertrude, que les visitaba a menudo, expresaba su descontento con las decisiones de Bárbara. Algunas decisiones le parecían demasiado modernas y poco prácticas. Bárbara intentaba ignorar estos comentarios, achacándolos a la diferencia de gustos y generaciones. Cuando terminó la renovación, la casa se transformó. Paredes claras, grandes ventanales, muebles minimalistas y objetos de arte cuidadosamente seleccionados crearon una atmósfera de calma y creatividad. Bárbara estaba feliz. Por fin tenía su propio rincón, un lugar al que podía llamar hogar. Al principio, la vida matrimonial de Bárbara y Andreas parecía perfecta. Disfrutaban juntos de las tardes en su nuevo hogar y hacían planes para el futuro. Bárbara seguía trabajando en un estudio de arquitectura y en su tiempo libre trabajaba en sus propios proyectos en el estudio de su casa. Andreas estaba absorto en el desarrollo de su negocio, que registraba un crecimiento constante. Poco a poco, sin embargo, Bárbara empezó a notar que Gertrude aparecía en su casa con más frecuencia. Al principio eran visitas de fin de semana, pero con el tiempo, la madre de Andreas empezó a venir casi todos los días. A menudo se quedaba a cenar o incluso a pasar la noche. Empezó a interferir en la vida cotidiana de la joven familia, dando consejos no solicitados sobre la gestión del hogar e incluso intentando influir en las decisiones relativas al presupuesto familiar. Bárbara intentó hablar de la situación con Andreas, pero él no parecía ver el problema. «Mamá solo quiere ayudar», decía, haciendo caso omiso de las preocupaciones de su mujer. Bárbara sentía que poco a poco perdía el control de su vida y del hogar que ella misma había creado. Sin embargo, trató de mantenerse optimista y confió en que las cosas acabarían cambiando para mejor. Bárbara no podía imaginar que aquel desacuerdo aparentemente menor sería el comienzo de un largo y doloroso conflicto que acabaría destruyendo todo lo que tanto le había costado construir. La situación en la casa de los Verbock seguía empeorando cada día que pasaba. Bárbara sentía que su espacio vital se reducía, como si las paredes de la casa se movieran lentamente, desplazándola. Una mañana, Bárbara se despertó al oír voces en la cocina. Bajó tranquilamente las escaleras y oyó hablar a Andreas y Gertrude. «Hijo, tienes que hablar con ella», insistió Gertrude. «Estas ideas modernas suyas sobre una madre trabajadora no son buenas para el niño». «Lo sé, mamá», suspiró Andreas. «Pero ya conoces a Bárbara, es testaruda. Entonces tienes que ser más firme, por el bien de su futuro». Bárbara sintió que un nudo le subía a la garganta. Volvió al dormitorio, incapaz de seguir escuchando. Las cosas no iban mejor en el trabajo. El embarazo era cada vez más visible y Bárbara podía sentir las miradas preocupadas de sus compañeros. Un día la citó su jefe, Herr Schmidt. «Bárbara», empezó diciendo, «me he dado cuenta de que últimamente la calidad de tu trabajo es, bueno, digamos que no está a su nivel habitual». Solo estoy un poco cansada, Herr Schmidt», intentó excusarse Bárbara. «Le prometo que se lo compensaré». «Tal vez deberías tomarte unas vacaciones anticipadas», sugirió. «Piénsatelo». Cuando Bárbara volvió a casa, encontró a Gertrude revisando cosas en su cuarto de trabajo. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Bárbara. «Oh, vaya», sonrió Gertrude. «He pensado que deberíamos despejar esta habitación para hacer un cuarto de niños. Después de todo, pronto no necesitarás un estudio, ¿verdad?». Bárbara sintió que algo se estremecía en su interior. Se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, incapaz de contener las lágrimas. Por la noche tuvo una conversación difícil con Andreas. «Andreas, no puedo seguir así», dijo Bárbara. «Siento que me estoy perdiendo». «¿De qué estás hablando?». Andreas frunció el ceño. «Tienes todo lo que una puede soñar. Un hogar, un marido que te quiere, un hijo en camino». «¿Y mis deseos? ¿Mi carrera? Bárbara, sé realista. No puedes compaginar una carrera y el cuidado de los niños». «¿Por qué no? Miles de mujeres lo hacen todos los días». «Pero no en nuestra familia», replicó Andreas. «Mi madre se dedicó a su familia, y mira cómo crecí yo». Bárbara sintió que el abismo crecía entre ellos. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo su independencia, sino también al marido que una vez había amado.
Las semanas siguientes pasaron como un borrón. Bárbara se sentía cada vez más aislada. Sus amigas se fueron distanciando cada vez más, sin comprender sus problemas. «Tienes una suegra tan cariñosa», le decían. «¡Qué suerte tienes!». Pero Bárbara no se sentía afortunada. Se sentía como un pájaro en una jaula de oro, una jaula cada vez más estrecha. El clímax llegó cuando Bárbara descubrió que Gertrude había trasladado todas sus cosas del estudio a la pequeña habitación de invitados. «Pensé que estarías más cómoda trabajando aquí», dijo Gertrude con fingida preocupación en la voz. «Y tu antiguo despacho será un precioso cuarto de niños». Bárbara sintió que algo se rompía en su interior. Se dio cuenta de que no podía quedarse más tiempo en esta casa. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Hizo una pequeña maleta y se dirigió a la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Andreas, sorprendido. «Necesito tiempo», respondió Bárbara. «Me quedaré unos días con mis padres». «Pero…». Andreas empezó, pero Bárbara ya había cerrado la puerta tras de sí. Sentada en el taxi que se dirigía a casa de sus padres, Bárbara sintió una mezcla de miedo y alivio. No sabía lo que le esperaba, pero sabía una cosa: no podía seguir así. Bárbara pasó 15 días en casa de sus padres que le parecieron una eternidad. Cada día se despertaba con una sensación de pesadez en el pecho, dándose cuenta de que su vida se desmoronaba. Por la noche se pasaba horas en vela, acariciando su creciente barriga y susurrando disculpas a su hijo nonato por no ser capaz de proporcionarle estabilidad. Su madre, Helga, intentaba apoyar a su hija, pero a menudo sus palabras solo empeoraban las cosas. «Bárbara, cariño», le decía, «quizá deberías intentar comprender a Gertrude. Al fin y al cabo, solo cuida de su hijo y de su nieto». Bárbara solo negó con la cabeza, sintiendo que la amargura le subía a la garganta. Ni siquiera su propia madre parecía comprender la profundidad de su angustia. El 10º día de su estancia con sus padres, Bárbara recibió un mensaje de Andreas. «Tenemos que hablar. Ven a casa». A Bárbara se le aceleró el corazón. ¿Podría ser que Andreas se hubiera dado cuenta por fin de lo mucho que la había herido? ¿Quizá estaba dispuesto a ponerse de su lado? Con temor y esperanza regresó a su casa. Sin embargo, lo que la esperaba allí era peor que sus peores pesadillas. Andreas estaba sentado en la mesa de la cocina, con su madre al lado. Delante de ellos había un montón de papeles. «¿Qué es esto?», preguntó Bárbara sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «Siéntate, Bárbara», dijo Andreas sin mirarla a los ojos. «Tenemos que hablar de nuestro futuro». Bárbara se sentó lentamente en la silla, con la mirada fija en los papeles de la mesa. «Mamá y yo lo hemos pensado mucho», empezó Andreas, «y hemos llegado a la conclusión de que esto no puede seguir así. Tu comportamiento últimamente es inaceptable para nuestra familia». «¿Mi comportamiento?». Bárbara no daba crédito a lo que oía. «¿De qué estás hablando?». «Tus rabietas, tu negativa a aceptar ayuda, tu terquedad con el trabajo», intervino Gertrude. «No es bueno ni para ti ni para el bebé». Bárbara sintió que le subía la ira. «¿Estás loca? Me echas de mi propia casa, me privas de todo lo que aprecio, ¿y ahora me echas la culpa?». «¿Lo ves?». Andreas se vuelve hacia su madre. «Te dije que no me escucharía». Volvió a mirar a Bárbara con mirada fría y distante. «Aquí están los papeles del divorcio. Creo que será lo mejor para todos». Bárbara sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar. No podía creer que esto estuviera sucediendo. «No puedes hacerme esto», susurró. «Estoy embarazada de ti. Esta es nuestra casa que ayudé a comprar». «La casa se quedará conmigo», dijo Andreas con firmeza. «Pero no te preocupes. Pagaré la pensión alimenticia». «¿Pensión alimenticia?». Bárbara sintió que las náuseas le subían a la garganta. «¿Crees que esto es por dinero? Andreas, despierta, es nuestra familia, nuestro hijo». Pero Andreas no parecía oírla. Se limitó a empujar los papeles hacia ella. «Fírmalo, Bárbara, es lo mejor para todos». Bárbara se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. «No», dijo con firmeza. «No firmaré. Lucharé por mi casa, por mi hijo, por mi vida». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la cocina.
Subió a su dormitorio y metió sus cosas en la maleta, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Cuando bajó, Andreas y Gertrude seguían sentados a la mesa. «Cometes un error, Bárbara», le dijo Gertrude. «Piensa en el bebé». «Estoy pensando en el bebé», respondió Bárbara. «Precisamente por eso me voy. No dejaré que me destroces, lucharé». Salió de la casa, sintiendo los ojos de Andreas y Gertrude sobre ella. Al subir a un taxi, Bárbara echó un último vistazo a la casa que una vez había considerado su santuario. Ahora le parecía ajena y hostil. El taxi se alejó, llevándose a Bárbara hacia lo desconocido. No sabía lo que le esperaba, pero estaba decidida a luchar por su futuro y el de su hijo. Bárbara pasó la noche en vela en el pequeño piso de alquiler que una amiga le había ayudado a encontrar. Pensó en cómo su vida había dado un vuelco en tan poco tiempo. No hacía mucho lo tenía todo. Un marido que la quería, un hogar, una carrera prometedora. Ahora se encontraba sola, embarazada, sin casa y con un futuro incierto. Pero en algún lugar de su interior, a través del dolor y la desesperación, Bárbara sintió nacer un nuevo sentimiento, la determinación. La determinación de no rendirse, de luchar por sí misma y por su bebé. A la mañana siguiente llamó al trabajo y pidió una excedencia a su costa. Luego, empezó a buscar un abogado. Sabía que le esperaba una lucha larga y difícil, pero estaba preparada. «No voy a dejar que me lo quiten todo», se dijo mientras se miraba al espejo. «Soy más fuerte de lo que creen». Bárbara pasó los días siguientes en estado de shock y negación. Se alojó en un pequeño hotel cerca del centro de Colonia, incapaz de volver con sus padres y confesarles el hundimiento de su vida familiar. Se pasaba horas sentada en la cama releyendo los papeles del divorcio que le había entregado Andreas, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Al tercer día de reclusión llamaron a la puerta. Era Tina, su mejor amiga y compañera del estudio de arquitectura. «Bárbara, por el amor de Dios, ¿qué está pasando?», exclamó Tina entrando en la habitación. «No contestas al teléfono, no apareces por el trabajo. Todos nos estamos volviendo locos de preocupación». Bárbara rompió a llorar, encontrando por fin consuelo en los brazos de su amiga. Entre lágrimas le contó a Tina todo lo que había pasado. «Ese cabrón», siseó Tina mientras escuchaba la historia de Bárbara. «¿Y su madre? ¿Cómo han podido hacerte eso? Sobre todo ahora que estás embarazada». «No sé qué hacer, Tina», admitió Bárbara. «Me siento tan perdida, tan impotente». Tina tomó las manos de su amiga entre las suyas. «Escúchame, Bárbara. Eres una mujer fuerte. Eres una arquitecta con talento. Y vas a ser una madre maravillosa. No dejes que esta gente te doblegue». En los días siguientes, Tina ayudó a Bárbara a encontrar alojamiento temporal, un pequeño piso no lejos de su oficina. También convenció a Bárbara para que volviera al trabajo, argumentando que sumergirse en su actividad favorita la ayudaría a sobrellevar el estrés. Sin embargo, la vuelta al trabajo no fue tan tranquila como Bárbara esperaba. La noticia de sus problemas familiares se extendió rápidamente por la oficina, y Bárbara sintió las miradas compasivas de sus compañeros. Además, su embarazo era cada vez más visible, lo que provocaba más preguntas y comentarios. Una semana después de volver al trabajo, el director de la oficina, Klaus Müller, llamó a Bárbara a su despacho. «Bárbara, me he enterado de tu situación», le dijo al entrar en su despacho. «Quiero que sepas que todos te apoyamos, pero...». Bárbara se puso tensa. Ella sabía que algo desagradable iba a seguir a ese y sí. «Pero me preocupa tu estado», continuó Klaus. «Pareces agotada. Quizá deberías tomarte un tiempo libre. Descansar un poco, poner en orden tus pensamientos». «No, Klaus, por favor», suplicó Bárbara. «El trabajo es lo único que me mantiene a flote ahora mismo». «Me las arreglaré, lo prometo». Klaus suspiró. «De acuerdo, Bárbara. Pero si noto que tu estado empeora, tendré que insistir en unas vacaciones. Por tu bien y por el del bebé». Bárbara asintió, sintiéndose aliviada. Pero ese alivio duró poco. Al volver a su puesto de trabajo, encontró un sobre en su mesa. Dentro había una notificación oficial del abogado de Andreas. Le exigía que firmara los papeles del divorcio en el plazo de una semana. Fue la gota que colmó el vaso. Bárbara sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. Oyó las voces preocupadas de sus compañeros antes de perder el conocimiento. Se despertó ya en el hospital.
Sentada junto a la cama estaba Tina, cogiéndole la mano. «¿Qué ha pasado?», preguntó Bárbara con voz débil. «Te desmayaste en el trabajo», contestó Tina. «Los médicos dicen que es por el estrés y la tensión alta. Bárbara, tienes que calmarte, por el bien del bebé». Bárbara cerró los ojos, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. «¿Cómo puedo calmarme, Tina? Lo he perdido todo. A mi marido, mi casa, estoy a punto de perder mi trabajo. ¿Qué voy a hacer?». Tina apretó más fuerte la mano de su amiga. «Vas a luchar, Bárbara. Conseguiremos un buen abogado. No dejarás que Andreas y su madre te quiten todo por lo que has trabajado». En ese momento entró un médico en la habitación. Miró a Bárbara detenidamente. «Frau Baerbock, le recomiendo encarecidamente que se tome al menos un mes de baja por enfermedad», dijo. «Su estado es muy preocupante. Necesita paz y descanso». Bárbara quiso protestar, pero se dio cuenta de que no tenía fuerzas. Se limitó a asentir, sintiendo que los últimos restos de su vida anterior se le escapaban de las manos. Al salir del hospital, Bárbara se vio obligada a obedecer las órdenes del médico y pedir la baja por enfermedad. Pasó los días en su pequeño piso de alquiler intentando ordenar sus pensamientos y encontrar una salida a la situación. Tina la ayudó a encontrar un abogado especializado en procesos de divorcio. Tras la consulta, quedó claro que la lucha por la casa y un reparto justo de los bienes sería larga y difícil. «Por desgracia, el hecho de que firmarais documentos de copropiedad lo hace difícil», le explicó la abogada. «Pero vamos a luchar. Tenemos pruebas de que tú aportaste la mayor parte del dinero para comprar la casa». Los días pasaban lentamente. Bárbara sentía crecer a su bebé y eso le daba fuerzas para seguir luchando. Empezó a llevar un diario, escribiendo sus pensamientos y sentimientos, dirigiéndose a su bebé nonato. «Saldremos adelante», escribió. «Pase lo que pase, nos tendremos a nosotros, y haré cualquier cosa para hacerte feliz». Un mes después, Bárbara recibió otra carta del abogado de Andreas. Decía que si ella no firmaba pronto los papeles del divorcio, se verían obligados a iniciar un proceso judicial. Bárbara se quedó mirando la carta durante un buen rato, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Cogió el teléfono y marcó el número de su abogado. «Estoy lista», dijo. «Empecemos el proceso. Voy a luchar por mi casa, por mi hijo, por mi futuro». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Contempló las luces del atardecer de Colonia y sintió que una nueva fuerza despertaba en ella. Sí, había perdido mucho, pero lo más importante era que no se había perdido a sí misma. Y volvería. Volvería para reclamar lo que era suyo por derecho. Los días siguientes fueron una serie interminable de reuniones con abogados, llamadas telefónicas y noches en vela. Cada mañana se despertaba con una sensación de pesadez en el pecho, pero se obligaba a levantarse y seguir luchando. Su primer paso fue encontrar un abogado competente especializado en procesos de divorcio. Tras varias consultas, optó por Martha Stein, una abogada con experiencia y fama de dura negociadora. «Frau Baerbock», le dijo Martha en su primera reunión, «no la voy a engañar. Dadas las circunstancias, nos espera una ardua batalla, pero tenemos algunos ases en la manga». Bárbara asintió, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. «En primer lugar», continuó Martha, «el hecho de que tú aportaste la mayor parte del dinero para comprar la casa. En segundo lugar, tu estado. Estar embarazada te da ciertas ventajas a los ojos del tribunal. Y por último, podemos utilizar el comportamiento de tu marido y de tu suegra como argumento a tu favor». Bárbara escuchó atentamente, tratando de memorizar cada palabra. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una oportunidad. «Pero recuerda», advirtió Martha, «este va a ser un proceso largo y arduo. Tienes que estar preparada para todo». Bárbara respiró hondo y asintió. «Estoy preparada», dijo con firmeza. «Lucharé hasta el final». Al salir del despacho de Martha, Bárbara sintió una oleada de energía. Decidió dar un paseo por el parque para ordenar sus pensamientos. Al pasar por el parque infantil, se detuvo a observar a los niños y a sus padres jugando. De repente, la realidad de su situación la golpeó con renovado vigor.
Haré todo lo que pueda para que tengas una infancia feliz, susurró acariciándose la barriga. Te lo prometo. De vuelta a su pequeño piso de alquiler, Bárbara empezó a trazar un plan de acción. Se dio cuenta de que tenía que ser fuerte, no solo por sí misma, sino por su futuro hijo. El primer punto de su plan era la seguridad económica. Se dio cuenta de que no podía depender de Andreas, así que tenía que encontrar la forma de mantenerse a sí misma y al bebé. Se puso en contacto con su jefe en el estudio de arquitectura y le explicó la situación. Para su sorpresa y alivio, se mostró comprensivo. «Bárbara», le dijo, «te valoramos como profesional. Si estás dispuesta a trabajar a distancia, podemos arreglarlo. Por supuesto, habrá que reducir un poco la carga de trabajo, dado tu estado, pero encontraremos una solución». Era una pequeña victoria, pero significaba mucho para Bárbara. Se dio cuenta de que no todo estaba perdido, que aún tenía gente que creía en ella. El siguiente paso era encontrar un alojamiento más adecuado. El pequeño piso de alquiler era una buena solución temporal, pero Bárbara se dio cuenta de que con un bebé necesitaría más espacio. Empezó a buscar, mirando anuncios de pisos de alquiler y asistiendo a visitas. Era agotador, sobre todo por su estado, pero Bárbara no se daba por vencida. Tras varios días de búsqueda, encontró un piso pequeño pero acogedor de un dormitorio en una zona tranquila de Colonia. El alquiler era más alto de lo que podía permitirse en ese momento, pero Bárbara decidió que podría arreglárselas si era muy frugal. Cuando firmó el contrato, sintió una extraña mezcla de emociones: orgullo por haber podido hacerlo sola y amargura al darse cuenta de que tenía que empezar de cero. La mudanza había sido agotadora. Bárbara insistió en hacer ella misma la mayor parte del trabajo, a pesar de las protestas de su amiga Tina, que había venido a ayudarla. «Bárbara, tienes que cuidarte», le dijo Tina mientras veía a su amiga intentar mover una pequeña cómoda. «Deja que lo haga yo». Pero Bárbara se mostró inflexible. Para ella, esto era algo más que una simple mudanza. Era una afirmación de su independencia, de su fuerza. Cuando desempaquetaron la última caja, Bárbara se sentó en el suelo en medio del salón y rompió a llorar. Tina la abrazó, sin decir palabra, dejando que su amiga descargara todas sus emociones acumuladas. «Estoy tan cansada, Tina», susurró Bárbara entre lágrimas. «A veces siento que no puedo soportarlo». «Puedes soportarlo», dijo Tina con firmeza. «Eres la persona más fuerte que conozco, y no estás sola, recuérdalo». Esas palabras de aliento dieron a Bárbara fuerzas renovadas. Se secó las lágrimas y se levantó, mirando a su nuevo hogar. No era el hogar que había soñado, pero era un comienzo, el comienzo de su nueva vida. Al día siguiente, Bárbara recibió un mensaje de Andreas. Exigía una reunión para discutir los términos del divorcio. Bárbara sintió que el dolor y el miedo le oprimían el corazón, pero sabía que tenía que ser fuerte. Se puso en contacto con Marta y juntas se prepararon para la reunión. Marta aconsejó a Bárbara que mantuviera la calma y la serenidad, que no cediera a las provocaciones. La reunión tuvo lugar en el despacho del abogado de Andreas. Cuando Bárbara entró en la sala, vio no solo a Andreas, sino también a Gertrude. Su presencia aceleró los latidos de su corazón, pero mantuvo la calma exterior. «Bárbara», empezó Andreas, «espero que hayas entrado en razón y estés lista para firmar los papeles». «No, Andreas», respondió Bárbara tratando de mantener la voz firme. «Estoy aquí para discutir los términos de una división equitativa de los bienes y la custodia de nuestro hijo». Gertrude resopló. «¿La custodia? ¿De verdad crees que puedes criar a un niño sola?» Bárbara sintió que la ira aumentaba en su interior, pero Marta le puso suavemente una mano en el hombro, recordándole que mantuviera la calma. «Frau Baerbock», intervino Marta, «le ruego que se abstenga de hacer comentarios personales. Estamos aquí para discutir asuntos legales». Las 2 horas siguientes transcurrieron en tensas negociaciones. Andreas y su abogado insistieron en que se quedara con la casa y ofrecieron a Bárbara una compensación mínima. También ofrecieron una custodia limitada del niño, argumentando que Bárbara era emocionalmente inestable. Bárbara sintió que todo en su interior hervía de injusticia, pero se contuvo, permitiendo que Marta negociara. Al final de la reunión, estaba claro que no habría una solución pacífica a la situación. «Nos veremos en los tribunales»,
dijo Marta mientras recogía sus papeles. Y créanme, lucharemos para que se haga justicia. Al salir del despacho, Bárbara sintió que las rodillas le rebotaban. Se apoyó en la pared, respirando hondo. «Lo has hecho muy bien», dijo Marta. «Ahora empieza la verdadera batalla». Bárbara asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que le esperaban tiempos difíciles, pero estaba dispuesta a luchar. De vuelta a casa, Bárbara se sentó a la mesa y empezó a escribir. Decidió llevar un diario en el que escribiría sus pensamientos y sentimientos dirigidos a su hijo nonato. «Querido bebé», escribió, «hoy ha sido un día duro. Pero quiero que sepas que lucho por los dos. No dejaré que nadie nos quite la oportunidad de ser felices. Lo superaremos, te lo prometo». Bárbara cerró el diario y se acercó a la ventana. Miró las luces del atardecer de Colonia y sintió que la determinación crecía en su interior. Sabía que el viaje sería difícil, pero estaba dispuesta a llegar hasta el final. «Lo conseguiremos», susurró, acariciándose el estómago. «Juntos somos más fuertes de lo que creen». Habían pasado 2 semanas desde la reunión con Andreas y su abogado. Bárbara sentía que su determinación crecía día a día. Se daba cuenta de que le esperaba una lucha larga y difícil, pero estaba preparada. El lunes por la mañana temprano, Bárbara se reunió con Marta Stein en su despacho. El sol apenas atravesaba las persianas, creando una penumbra en la habitación que parecía simbolizar la situación de Bárbara. «Así que, Bárbara», empezó Marta, colocando los papeles delante de ella, «tenemos que desarrollar una estrategia clara. Andreas y sus abogados no van a hacer concesiones, así que tenemos que estar preparadas para cualquier cosa». Bárbara asintió, sintiendo que la tensión crecía en su interior. «¿Qué sugieres?». Marta se reclinó en su silla, cruzando las manos sobre la mesa. «En primer lugar, tenemos que reunir todas las pruebas de que usted aportó la mayor parte del dinero para comprar la casa. Extractos bancarios, contratos, cualquier documento que tengas». Bárbara empezó a repasar en su mente todos los documentos posibles. Debería tener copias de las transferencias bancarias y del contrato de compraventa. También he llevado un registro de todos los gastos en reparaciones y mejoras de la casa. «¡Estupendo!», asintió Marta. «Ese será nuestro principal argumento en el tema de la división de bienes. Ahora, el niño. Tenemos que demostrar que eres capaz de proporcionarle un futuro estable y seguro». «¿Pero cómo?», preguntó Bárbara, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Ahora mismo no tengo ingresos fijos. Vivo en un piso de alquiler». Marta levantó la mano, deteniendo el torrente de dudas de Bárbara. «Son dificultades temporales. Tienes estudios, experiencia laboral, apoyo de la empresa. Nos vendrá bien. Además, tu embarazo y el hecho de que Andreas te haya echado de casa en estas condiciones juegan a nuestro favor». Bárbara sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. «¿Crees que tenemos alguna posibilidad?». «Tenemos más que una oportunidad», respondió Marta con seguridad. «Pero tenemos que actuar con rapidez y decisión. Esto es lo que sugiero». Durante las 2 horas siguientes discutieron todos los aspectos del próximo juicio. Marta le explicó a Bárbara todos los entresijos legales, esbozando posibles escenarios y la mejor manera de comportarse ante el tribunal. «Recuerda», dijo Marta al final de la reunión, «la clave del éxito es estar tranquila y segura de ti misma. No dejes que tus emociones te dominen, sobre todo a la hora de testificar ante el tribunal». Bárbara asintió, sintiendo que su determinación se fortalecía. «Estoy preparada para todo». Al salir del despacho de Marta, Bárbara decidió dar un paseo por el parque para ordenar sus pensamientos. Se sentó en un banco junto a un pequeño estanque, observando a los patos que flotaban en la superficie del agua. De repente, una aguda sensación de soledad la invadió. Saca el teléfono y, por impulso, marca el número de su madre. Tras unos pitidos, oyó una voz familiar. «¿Bárbara? Querida, ¿eres tú?». «Sí, mamá», contestó Bárbara sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Necesito hablar». Durante la hora siguiente, Bárbara derramó el alma de su madre, contándole todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Sobre la traición de Andreas, sobre la perfidia de Gertrude, sobre sus miedos y esperanzas. Para su sorpresa, su madre la escuchó atentamente, sin interrumpirla ni intentar darle consejos.
Cuando Bárbara terminó, hubo una larga pausa. «Bárbara», dijo por fin su madre, «siento mucho no haberte entendido antes, pero que sepas que tu padre y yo estamos siempre de tu lado. ¿Qué podemos hacer para ayudarte?» Esas palabras de aliento eran exactamente lo que Bárbara necesitaba. Sintió que la pesadez de su corazón retrocedía un poco. «Gracias, mamá», susurró. «Solo tienes que estar ahí para mí. Es suficiente». De vuelta en casa, Bárbara se sentó a la mesa y empezó a hacer una lista de todo lo que tenía que hacer. Se dio cuenta de que había mucho trabajo por hacer, pero ahora se sentía preparada. El primer punto de la lista era reunir toda la documentación necesaria. Pasó horas revisando viejas carpetas y correos electrónicos, tratando de encontrar cualquier información que pudiera ser útil ante el tribunal. Al anochecer tenía una impresionante pila de papeles, extractos bancarios que demostraban su contribución a la compra de la casa, cheques para muebles y reformas que había pagado con sus ahorros, incluso viejas cartas de Andreas agradeciéndole su apoyo financiero al principio de su vida juntos. El siguiente paso era preparar pruebas de su capacidad para proporcionar un futuro estable al niño. Bárbara se puso en contacto con su jefe y le pidió una carta que confirmara su condición de empleada valiosa y su capacidad para trabajar a distancia después del nacimiento del bebé. También empezó a buscar información sobre guarderías y colegios en la zona donde alquilaba un piso. Bárbara se dio cuenta de que el juez no solo evaluaría su situación económica, sino también su capacidad para ocuparse del pleno desarrollo del niño. Los días se convirtieron en semanas llenas de interminables llamadas telefónicas, reuniones y papeleo. Bárbara notaba cómo le crecía la barriga y eso le daba fuerzas para seguir luchando. Una tarde, mientras ordenaba papeles, sonó el timbre de la puerta. Al abrir, Bárbara vio a Tina, su amiga y colega. «Hola», dijo Tina, tendiéndole una bolsa de comida. «Pensé que te habías olvidado de cenar». Bárbara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. «Gracias, Tina. No sabes cuánto significa esto para mí». Se sentaron en la cocina y Tina empezó a colocar la comida. «¿Cómo van las cosas?», preguntó. Bárbara suspiró. «Lento, pero seguro. Marta dice que tenemos muchas posibilidades, pero sigo asustada». Tina cogió la mano de su amiga. «Escucha, Bárbara. Eres más fuerte de lo que crees. Saldrás de esta y todas estaremos ahí para apoyarte». Estas palabras de ánimo dieron a Bárbara fuerzas renovadas. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había gente que creía en ella y estaba dispuesta a ayudarla. Al día siguiente, Bárbara se reunió con Marta para discutir el siguiente paso de su plan. «Tenemos que prepararnos para posibles ataques de Andreas y sus abogados», dijo Marta. «Pueden intentar pintarte como una persona emocionalmente inestable, incapaz de cuidar del bebé». Bárbara sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «Pero eso no es cierto». «Lo sé», asintió Marta. «Pero tenemos que estar preparados para todo. Sugiero que te sometas a una evaluación psicológica. Nos ayudará a demostrar que eres plenamente capaz de cuidar del bebé». Bárbara estuvo de acuerdo, aunque la idea de someterse a una prueba psicológica la asustaba un poco. Pero comprendió que era necesario para ganar en los tribunales. Los días previos a la evaluación estuvieron llenos de ansiedad. Bárbara intentaba mantener la calma, pero por la noche se despertaba a menudo con pesadillas en las que pensaba que había perdido a su hijo. El día de la evaluación, Bárbara llegó a la consulta del psicólogo con el corazón palpitándole con fuerza. Pero, para su sorpresa, el proceso fue menos aterrador de lo que esperaba. La psicóloga, una agradable mujer de mediana edad, le hizo preguntas con delicadeza y sin juzgarla. Tras varias horas de pruebas y entrevistas, la psicóloga sonrió a Bárbara. «Es usted una mujer muy fuerte, Frau Baerbock, y estoy segura de que será una madre maravillosa». Esas palabras dieron confianza a Bárbara. Salió de la consulta de la psicóloga con la sensación de haber dado un paso más hacia la victoria. Esa noche, Bárbara recibió un mensaje inesperado de Andreas. Le pedía una reunión para hablar de su futuro. Bárbara sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. No estaba segura de estar preparada para la reunión. Después de muchas deliberaciones y consultas con Marta, Bárbara aceptó la reunión, pero insistió en que estuviera presente un abogado.
La reunión se fijó para el día siguiente en un lugar neutral, un café del centro de la ciudad. Bárbara llegó pronto, con los nervios a flor de piel. Cuando Andreas entró en el café, Bárbara se olvidó por un momento de cómo respirar. Parecía cansado y envejecido, pero seguía siendo el hombre que ella había amado. «Hola, Bárbara», le dijo, sentándose frente a ella. «Gracias por quedar». Bárbara asintió, tratando de mantener la calma. «¿De qué querías hablar, Andreas?» Él respiró hondo. Quería disculparme. Por todo lo que pasó. Me doy cuenta de que lo que hice fue terrible». Bárbara sintió una oleada de emociones surgir en su interior. Rabia, dolor, decepción. Pero se obligó a mantener la calma. «Pedir disculpas no cambiará lo que hiciste, Andreas», dijo en voz baja. «Me traicionaste, me echaste de casa cuando estaba embarazada». Andreas bajó los ojos. «Ya lo sé, y no te estoy pidiendo perdón. Solo quiero que intentemos resolver las cosas pacíficamente, por el bien del bebé». Bárbara lo miró atentamente, tratando de ver si era sincero. «¿Qué sugieres exactamente?» «Intentemos llegar a un acuerdo sin juicio», dijo Andreas. «Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo sobre la división de bienes y la custodia de los hijos». Bárbara sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Esta podría haber sido la solución a todos sus problemas. Pero algo en su interior le dijo que tuviera cuidado. «Tengo que hablar de esto con mi abogado», dijo finalmente. «Te comunicaré nuestra decisión». Andreas asintió. «Comprendo. Solo piénsalo, ¿vale?» Cuando Andreas se fue, Bárbara se quedó sentada en el café, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. No sabía si se podía confiar en Andreas después de todo lo que había pasado. Pero la idea de poder evitar un juicio largo y agotador era muy tentadora. De vuelta en casa, Bárbara no pudo dormir durante mucho tiempo, pensando en la propuesta de Andreas. Sabía que por la mañana tendría una conversación importante con Marta. Su futuro y el de su hijo dependían de esa decisión. Bárbara se acercó a la ventana y contempló la colonia nocturna. Se puso la mano en el vientre, sintiendo los ligeros movimientos del bebé. «¿Qué harías si fueras yo, bebé?», susurró. «¿Cómo puedo hacer lo correcto?». A la mañana siguiente, Bárbara se reunió con Marta en su despacho. Le contó detalladamente su reunión con Andreas y su propuesta. Marta la escuchó atentamente sin interrumpirla. Cuando Bárbara terminó, la abogada permaneció largo rato en silencio, reflexionando sobre la situación. «Bárbara», dijo finalmente Marta, «entiendo por qué la oferta de Andreas parece tentadora. Pero tenemos que tener mucho cuidado». «¿Crees que es una trampa?», preguntó Bárbara, sintiendo que el corazón se le apretaba de ansiedad. «No necesariamente una trampa», respondió Marta, «pero no podemos estar seguras de sus verdaderas intenciones. Es posible que realmente quiera arreglar las cosas pacíficamente, pero también es posible que sea un intento de ganar tiempo o conseguir algún tipo de ventaja». Bárbara asintió, comprendiendo la lógica de Marta. «¿Qué sugieres?». «Sugiero que no rechacemos su oferta de inmediato», dijo Marta. «Pero debemos proceder con extrema cautela. Pidamos a Andreas propuestas concretas para el reparto de bienes y la custodia de los hijos. Las consideraremos, pero también seguiremos preparándonos para el juicio». «¿Y si sus propuestas resultan justas?», preguntó Bárbara. «Entonces consideraremos un acuerdo extrajudicial», respondió Marta. «Pero recuerda, Bárbara, que no tenemos por qué aceptar menos de lo que te corresponde». Bárbara respiró hondo, sintiendo que la esperanza y el miedo luchaban en su interior. «De acuerdo, vamos a intentarlo». Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Bárbara envió un mensaje a Andreas diciéndole que estaba dispuesta a considerar sus sugerencias, pero que tenían que ser específicas y justas. La respuesta llegó 3 días después. Las sugerencias de Andreas eran inesperadas. Propuso mantener la casa en copropiedad, con derecho de Bárbara a vivir allí con el bebé. También ofreció custodia compartida, con igual tiempo compartido entre los padres. Bárbara no sabía qué pensar. Por un lado, las propuestas parecían razonables. Por otro, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Volvió a reunirse con Marta para discutir las sugerencias de Andreas. «Es interesante», dijo Marta mientras estudiaba los documentos. «A primera vista, las propuestas parecen justas.
pero hay algunos puntos que me molestan. ¿Cuáles son?, preguntó Bárbara. En primer lugar, la propiedad conjunta de la casa podría causar problemas en el futuro, explicó Marta. ¿Y si uno de los dos quiere vender su parte? ¿O si Andreas decide volver? En segundo lugar, compartir el tiempo a partes iguales con un hijo puede ser difícil en la práctica, sobre todo en los primeros años. Bárbara sintió que su confianza flaqueaba. ¿Qué deberíamos hacer? Sugiero lo siguiente, dijo Marta. Responderemos a la oferta de Andreas con nuestras condiciones. Pediremos que la casa te sea transferida en su totalidad, con la posibilidad de compensar a Andreas en el futuro. En cuanto a la custodia, sugeriremos que la residencia principal del niño sea con usted, con visitas regulares de Andreas. Bárbara asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. De acuerdo, intentémoslo. Enviaron su contrapropuesta a Andreas. La respuesta llegó antes de lo que esperaban, y no fue la que esperaban. Andreas rechazó sus condiciones e insistió en su oferta original. Además, en su respuesta había notas de amenaza. Insinuaba que, si no llegaban a un acuerdo, se vería obligado a utilizar todos los medios disponibles en los tribunales. Bárbara sintió una oleada de rabia y frustración. Se dio cuenta de que Andreas no había cambiado, de que su sugerencia de una solución pacífica no era más que un intento de manipulación. ¿Y ahora qué?, preguntó a Marta, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Marta le puso la mano en el hombro. Ahora vamos a los tribunales, y vamos a luchar hasta el final. Bárbara asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Se dio cuenta de que no había otro camino que seguir adelante y luchar por sus derechos y por el futuro de su hijo. Aquella noche, Bárbara permaneció sentada junto a la ventana contemplando las luces nocturnas de Colonia. Sentía que el bebé se movía dentro de ella y eso le daba fuerzas. «Lo conseguiremos, cariño», susurró. «Pase lo que pase, estaremos juntos. Y ganaremos». Las semanas siguientes se convirtieron para Bárbara en una serie interminable de reuniones, llamadas telefónicas y noches en vela. Se sumergió en la preparación del juicio con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Todas las mañanas Bárbara se despertaba con las primeras luces del día. Había desarrollado una estricta rutina que la ayudaba a mantener la concentración y no ceder a la desesperación. Después de un desayuno ligero, se sentaba ante el ordenador y empezaba a trabajar en los documentos que le ayudarían en el juicio. Marta resultó ser una aliada inestimable en esta lucha. No solo le daba asesoramiento jurídico, sino que también la apoyaba moralmente. «Recuerda, Bárbara», le decía a menudo, «estás luchando no solo por ti, sino por el futuro de tu hijo. Esto te dará fuerzas». Bárbara reunió todas las pruebas posibles de su contribución a la vida familiar. Encontró viejos extractos bancarios que demostraban que había sido ella quien había aportado la mayor parte del dinero para comprar la casa. Recogió cheques y facturas de reparaciones y mejoras de la casa, que pagó con sus ahorros. Pero lo más difícil fue reunir pruebas de la presión emocional que Andreas y Gertrude habían ejercido sobre ella. Bárbara empezó a llevar un diario en el que anotaba todos los casos de manipulación y humillación a los que era sometida. Era doloroso, pero se dio cuenta de que esas anotaciones podrían convertirse en pruebas clave ante un tribunal. Tina siguió siendo un apoyo fiable para Bárbara. A menudo pasaba por casa después del trabajo, le llevaba comida y estaba a su lado cuando Bárbara necesitaba hablar. «Eres la mujer más fuerte que conozco», decía Tina. «Puedes con todo esto». Una noche, mientras Bárbara revisaba viejas fotografías, tratando de encontrar algo que pudiera ayudar en el juicio, encontró una instantánea de su boda. Ella y Andreas parecían tan felices en la foto, tan llenos de esperanza en el futuro. Bárbara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Cómo hemos llegado a este punto?», susurró mirando las caras sonrientes de la fotografía. En ese momento, el bebé que llevaba dentro empujó con fuerza, como recordándole por qué estaba luchando. Bárbara respiró hondo y volvió al trabajo. Prepararse para el juicio no solo requería reunir documentos, sino también preparación emocional. Marta insistió en que Bárbara tuviera varias sesiones con un psicólogo. «Necesitas ser fuerte y tener confianza en el tribunal», le explicó.
El psicólogo te ayudará a controlar el estrés y te preparará para posibles provocaciones de los abogados de Andreas. Las sesiones con el psicólogo resultaron inesperadamente útiles. El Dr. Klein, especialista con experiencia en conflictos familiares, ayudó a Bárbara a ordenar sus sentimientos y temores. «Lo que ha pasado no es culpa tuya», le dijo a Bárbara. «Tienes derecho a luchar por ti y por tu bebé». Mientras tanto, el embarazo de Bárbara seguía avanzando. A pesar de todo el estrés y la preocupación, las revisiones periódicas con el médico mostraban que el bebé estaba bien. Esto le dio fuerzas para seguir luchando. Un día, durante otra visita al médico, Bárbara descubrió el sexo del bebé. «Enhorabuena, va a tener una niña», le dijo el doctor Schmidt sonriendo. Bárbara sintió que su corazón se llenaba de amor y determinación. «Haré lo que sea para protegerte, mi pequeña», susurró acariciándose el vientre. La noticia de que iba a tener una hija le dio fuerzas renovadas. Se sumergió en los preparativos del juicio con mayor diligencia. Ya no tenía solo una idea abstracta de un niño, sino una imagen concreta de la niña por cuyo futuro luchaba. Martha estaba impresionada con la determinación de Bárbara. «Estás haciendo grandes progresos», le dijo en una de sus reuniones. «Pero recuerda que Andreas y sus abogados tampoco se van a quedar de brazos cruzados. Tenemos que estar preparados para todo». Esas palabras resultaron proféticas. Pocos días después, Bárbara recibió una carta de los abogados de Andreas. Amenazaban con usar material comprometedor contra ella si no aceptaba las condiciones del divorcio. Bárbara se sorprendió. «¿Qué material comprometedor?», preguntó a Marta, tendiéndole la carta con manos temblorosas. Marta examinó el documento. «Es una táctica habitual para asustar», dijo. «Intentan que te rindas, pero no se lo permitiremos». A pesar de la confianza de Marta, Bárbara no podía deshacerse de una sensación de inquietud. ¿Y si Andreas realmente tenía algo que pudiera perjudicarla en el juicio? Pasó una noche en vela repasando mentalmente todos los acontecimientos de su vida en común, tratando de averiguar qué podría utilizarse en su contra. Al día siguiente, Bárbara decidió actuar. Se puso en contacto con Tina y otras amigas íntimas y les pidió que estuvieran dispuestas a testificar a su favor si era necesario. También empezó a reunir referencias de sus lugares de trabajo y estudios para demostrar su fiabilidad y responsabilidad. «Tenemos que estar preparados para cualquier sorpresa», le dijo a Martha en su siguiente reunión. «No dejaré que Andreas me intimide». Marta asintió con aprobación. «Ese es el espíritu. Ahora vamos a pensar cómo podemos utilizar esta situación en nuestro beneficio». Idearon una estrategia que incluía no solo una defensa contra posibles acusaciones, sino también un contraataque. Bárbara empezó a reunir pruebas del comportamiento manipulador de Andreas y su madre. Encontró mensajes antiguos en los que Andreas la amenazaba e intentaba controlar su vida. «Esto podría ser una prueba clave de abuso emocional», dijo Marta mientras estudiaba los mensajes. «Demostraremos al tribunal que tú eras la víctima, no el agresor en esta relación». A medida que se acercaba la fecha del juicio, la tensión aumentaba. Bárbara sentía que cada día era más duro. Su embarazo ya era visible y a menudo recibía miradas compasivas de los transeúntes. Un día, de camino a casa tras una reunión con Marta, Bárbara se encontró con Gertrude en el supermercado. La madre de Andreas la miró con desprecio. «Te vas a arrepentir de haber empezado esta guerra», le espetó Gertrude. «Mi hijo se merece algo mejor que alguien como tú». Bárbara sintió una oleada de ira surgir en su interior, pero en lugar de responder, respiró hondo y dijo con calma: «Te veré en el tribunal, Gertrude». Este incidente no hizo sino reforzar la determinación de Bárbara. Se dio cuenta de que no solo luchaba por sí misma y por su hijo, sino también contra la influencia tóxica de Gertrude en su familia. Los últimos días antes del juicio, Bárbara apenas durmió. Repasaba los documentos una y otra vez, ensayando sus respuestas a posibles preguntas, intentando anticipar qué otras sorpresas podrían preparar Andreas y sus abogados. Tina insistió en quedarse con Bárbara la noche anterior al juicio. «Necesitas descansar al menos», le dijo, obligando a su amiga a meterse en la cama. «Mañana es un gran día». Tumbada en la oscuridad, escuchando la tranquila respiración de Lena que dormía en el sofá,
Bárbara se puso la mano en el estómago. Sintió los ligeros movimientos de su hija y susurró: «Lo vamos a conseguir, cariño. Pase lo que pase mañana. Siempre lucharé por ti». Con estos pensamientos, Bárbara se sumió en un sueño intranquilo. Mañana empezaba la batalla más importante de su vida y estaba dispuesta a afrontarla con la cabeza bien alta. La mañana del juicio estaba nublada. Bárbara se despertó antes del amanecer, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Se levantó lentamente de la cama, procurando no despertar a Lena, que dormía en el sofá del salón. Bárbara se acercó a la ventana y contempló la ciudad dormida. Las calles de Colonia estaban desiertas, solo algún coche rompía el silencio del amanecer. Respiró hondo y se puso una mano en el estómago. «Hoy se decidirá todo, pequeña», susurró. Tina se despertó poco después e insistió en preparar el desayuno. «Necesitas fuerzas», dijo, poniendo un plato de huevos revueltos y verduras frescas delante de Bárbara. Bárbara sonrió agradecida a su amiga, aunque la excitación le estaba haciendo la boca agua. A las 8 de la mañana sonó el timbre. Era Martha, que había venido a acompañar a Bárbara para ir al juzgado. «¿Estás lista?», preguntó, mirando atentamente a su cliente. Bárbara asintió, sintiendo que la llenaba la determinación. «Sí, estoy lista». Llegaron al juzgado media hora antes del comienzo de la sesión. Los periodistas ya se agolpaban en la entrada. La historia de Bárbara y Andreas había atraído la atención de los medios locales. Bárbara intentó ignorar los flashes de las cámaras y las preguntas de los periodistas, concentrándose en las palabras de ánimo de Marta. Dentro del juzgado, Bárbara vio a Andreas y Gertrude. Estaban de pie al fondo del pasillo, hablando en voz baja sobre algo. Andreas parecía tenso pero confiado. Gertrude, en cambio, lanzaba miradas furiosas en dirección a Bárbara. «Ignóralos», dijo Martha en voz baja. «Concéntrate en nuestra estrategia». La sesión comenzó a las 10 en punto. La juez, una mujer mayor de mirada perspicaz, escuchó atentamente las declaraciones iniciales de ambas partes. El abogado de Andreas empezó por intentar manchar la reputación de Bárbara, tachándola de emocionalmente inestable e incapaz de cuidar adecuadamente de sus hijos. Bárbara sintió que la ira se apoderaba de ella, pero Martha le puso una mano en el hombro para tranquilizarla. «No reacciones», le susurró. «Rebatiremos todas esas acusaciones». Cuando le tocó hablar a Martha, presentó al tribunal todas las pruebas que habían reunido con tanto esmero. Extractos bancarios que demostraban la contribución de Bárbara a la compra de la casa, testimonios de amigos y colegas sobre su profesionalidad y fiabilidad, el informe de un psicólogo sobre su estabilidad emocional. «Señoría», concluyó Martha, «mi clienta no solo es capaz de proporcionar un futuro digno a su hijo, sino que es víctima de abusos emocionales por parte de su marido y de la madre de éste». Estas palabras provocaron una violenta reacción de Andreas y Gertrude. Andreas saltó de su asiento con la cara roja de ira. «¡Eso es mentira!», gritó. «¡Está manipulando los hechos!». El juez miró severamente a Andreas. «Señor Verbock, le ruego que mantenga el orden en la sala». Bárbara trató de mantener la calma, aunque todo bullía en su interior. Sabía que todas sus palabras y acciones serían examinadas. Las horas siguientes transcurrieron entre intensos interrogatorios y repreguntas. Bárbara respondió a todas las preguntas con firmeza, sin ceder a las provocaciones del abogado de Andreas. Contó cómo Andreas y Gertrude la privaron gradualmente de su libertad, cómo la manipulaban, haciéndola sentir inferior. Cuando le llegó el turno de declarar a Andreas, a Bárbara le impresionó lo frío y calculador que parecía. Habló de ella como de una extraña, acusándola de egoísmo y de no querer ser una verdadera esposa y madre. «Siempre quise solo lo mejor para nuestra familia», dijo Andreas, mirando directamente a Bárbara. «Pero estaba demasiado ocupada con su carrera para ocuparse de nuestro hogar y de nuestro futuro hijo». Bárbara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No quería que él viera cuánto le dolían aquellas palabras. La vista duró hasta bien entrada la tarde. Cuando el juez pidió un receso hasta el día siguiente, Bárbara se sintió completamente agotada, pero sabía que no había terminado. Al salir del juzgado, Bárbara se tropezó con Gertrude. «Aún puedes arreglar las cosas», le espetó Gertrude.
Deja tus exigencias, ven a casa y nos olvidaremos de esto. Bárbara miró directamente a los ojos de Gertrude. Nunca, dijo con firmeza. No dejaré que vuelvas a controlar mi vida. Esa noche Bárbara no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses, en cómo había pasado de ser una esposa feliz a una mujer que luchaba por su futuro en un tribunal. Pero a pesar de todas las luchas, sentía que por fin había encontrado su voz, su fuerza. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el segundo día de audiencias, Bárbara sintió que algo había cambiado. Ya no tenía miedo. Estaba dispuesta a luchar hasta el final, costara lo que costara. Cuando Marta y ella entraron en la sala, Bárbara se dio cuenta de que Andreas parecía tenso y nervioso. No paraba de cuchichear con su abogado y de lanzarle miradas preocupadas. La sesión empezó con una declaración inesperada del abogado de Andreas. «Señoría», dijo, «tenemos nuevas pruebas que nos gustaría presentar al tribunal». Marta se opuso inmediatamente. «Señoría, esto es una violación del procedimiento. Todas las pruebas deberían haberse presentado con antelación». El juez frunció el ceño, pero permitió que el abogado de Andreas continuara. «Esas pruebas solo estuvieron disponibles anoche», explicó. Lo que siguió a continuación estremeció a Bárbara. El abogado de Andreas presentó una serie de correos electrónicos y mensajes supuestamente enviados por Bárbara. En ellos, supuestamente confesaba su infidelidad y expresaba dudas sobre su capacidad para ser madre. Bárbara sintió que la sangre se le salía de la cara. «Eso es mentira», le susurró a Marta. «Nunca he escrito nada así». Marta se levantó rápidamente. «Señoría, negamos categóricamente la autenticidad de estos documentos. Son claramente falsificaciones y solicitamos tiempo para un examen». El juez accedió a conceder tiempo para examinar los documentos, pero Bárbara vio cómo cambiaba la expresión de los rostros de los presentes en la sala. La duda y la incredulidad aparecieron en los ojos de quienes ayer mismo habían simpatizado con ella. Cuando la reunión se aplazó unos días para el examen, Bárbara se sintió desolada. No podía creer que Andreas se hubiera rebajado a tal mezquindad. «No te preocupes», le dijo Marta mientras salían del juzgado. «Demostraremos que esos documentos son falsos. Tenemos expertos experimentados que podrán confirmarlo». Pero Bárbara sabía que, aunque demostraran la falsificación, la duda ya estaba sembrada. Le esperaba una lucha aún más dura de lo que pensaba. Mientras caminaba de vuelta a casa, Bárbara podía sentir la determinación creciendo en su interior. No dejaría que Andreas destruyera todo por lo que había luchado. Lucharía hasta el final, no solo por ella, sino por su hija, por su futuro. «Lo conseguiremos», susurró, acariciándose el estómago. «Pase lo que pase, estaremos juntas, y la verdad prevalecerá». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para Bárbara. La noticia de las SAAs presentadas por Andreas se difundió rápidamente, y Bárbara se encontró en el centro de un escándalo. Los periodistas la acosaban en busca de comentarios, los vecinos cuchicheaban a sus espaldas y aparecieron grupos en las redes sociales discutiendo cada detalle de su vida. Bárbara se sentía acorralada. Apenas salía de casa por miedo a las miradas críticas. Tina y unos pocos amigos cercanos se convirtieron en su único vínculo con el mundo exterior, llevándole la compra y proporcionándole apoyo moral. «No tienes que esconderte», le dijo Tina, mientras observaba a Bárbara pasearse nerviosa por la habitación. «Eso es exactamente lo que quiere Andreas, que parezcas culpable». Bárbara sabía que su amiga tenía razón, pero el miedo y la vergüenza que sentía le parecían abrumadores. «No puedo, Tina», susurró. «¿No ves cómo me miran? Como si fuera una especie de monstruo». Mientras tanto, Marta trabajaba sin descanso para demostrar que los documentos que Andreas había presentado eran falsos. Contrató a expertos forenses digitales que analizaron correos electrónicos y mensajes día y noche. Al cuarto día de la escandalosa reunión, Marta llamó a Bárbara con noticias alentadoras. «Hemos hecho un gran avance», dijo. «Los expertos han encontrado incoherencias en los metadatos de los mensajes. Hay buenas razones para creer que fueron fabricados». La noticia insufló nueva vida a Bárbara. Por primera vez en días, sintió un rayo de esperanza. «¿Significa esto que podemos probar mi inocencia?», preguntó,
sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Es un argumento de peso a nuestro favor», respondió Martha. «Pero tenemos que actuar con rapidez. Ya he solicitado una vista adicional para presentar nuevas pruebas». Los días siguientes transcurrieron en febril preparación. Bárbara trabajó con Martha en su estrategia de defensa, ensayando sin cesar su testimonio, tratando de anticiparse a las posibles preguntas y ataques de los abogados de Andreas. La víspera de la vista decisiva, Bárbara no podía dormir. Se asomó a la ventana, contemplando la colonia nocturna, y pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. De feliz esposa y futura madre, había pasado a ser una mujer obligada a luchar por su nombre y el futuro de su hijo. «Lo conseguiremos», susurró acariciándose el vientre. «Mamá no dejará que nadie nos haga daño». La mañana del día de la reunión estaba nublada. Bárbara sentía que la tensión aumentaba por momentos. Cuando Martha y ella se dirigían al juzgado, Bárbara vio a una multitud de periodistas esperando en la entrada. «Mantén la cabeza alta», dijo Martha mientras ayudaba a Bárbara a salir del coche. «No tienes nada de qué avergonzarte». Mientras se abría paso entre la multitud de periodistas que gritaban preguntas, Bárbara intentó mantener la calma. Podía sentir las miradas de cientos de ojos clavados en ella, pero no se dejó dominar por el miedo. En la sala del tribunal, Bárbara se fijó inmediatamente en Andreas y Gertrude. Estaban sentados uno al lado del otro, hablando en voz baja sobre algo. Cuando Andreas vio a Bárbara, una expresión de preocupación apareció en su rostro, que rápidamente ocultó tras una máscara de confianza. La sesión comenzó con la presentación de Martha. Presentó los resultados del examen forense, explicando detalladamente por qué los documentos que Andreas había proporcionado no podían ser auténticos. «Señoría», concluyó Martha, «estas supuestas pruebas no son más que una burda falsificación, un intento de manchar la reputación de mi cliente e influir en la decisión del tribunal». El abogado de Andreas intentó refutar las conclusiones de los peritos, pero sus argumentos sonaron poco convincentes. Bárbara pudo ver cómo Andreas se agitaba nervioso en su asiento, con la confianza claramente mermada. La sesión culminó cuando el juez llamó a Bárbara a declarar. Respirando hondo, Bárbara se levantó y se dirigió al estrado. Podía sentir las miradas de todos los presentes, pero trató de concentrarse solo en las palabras del juez. «Frau Baerbock», empezó el juez, «¿niega usted la autenticidad de los documentos presentados?» «Sí, señoría», respondió Bárbara con firmeza. «Yo nunca escribí estos informes. Se trata de una burda falsificación destinada a desacreditarme». «¿Puede explicar por qué su marido daría semejante paso?» Bárbara pensó un momento y luego empezó a hablar, sintiendo que las palabras le salían directamente del corazón. «Creo que Andreas tenía miedo. Miedo de perder el control sobre mí, sobre nuestras vidas. Desde el principio de nuestro matrimonio, él y su madre intentaron controlar todos los aspectos de mi vida. Cuando decidí luchar por mis derechos, por el futuro de nuestro hijo, no pudieron aceptarlo». Miró directamente a Andreas, sintiendo cómo años de resentimiento y frustración se derramaban en sus palabras. «Le quería, señoría. Creía que seríamos una familia feliz, pero no podía dejar que él y su madre me destruyeran como persona. Merezco respeto e igualdad matrimonial, y lucharé por ello para mí y para nuestra hija». Se hizo el silencio en la sala. Bárbara pudo ver cómo algunos de los presentes se enjugaban furtivamente las lágrimas. Incluso el juez parecía conmovido por sus palabras. Andreas parecía conmocionado. Miró a Bárbara con los ojos muy abiertos, como si la viera por primera vez. Gertrude, en cambio, tenía la cara de piedra y los labios apretados. El abogado de Andreas intentó repreguntarle, pero sus preguntas sonaban tímidas. Bárbara respondió con calma y seguridad, sin dejarse acorralar. Cuando la vista llegaba a su fin, la juez anunció que necesitaría tiempo para tomar una decisión. «Dada la gravedad de las pruebas presentadas hoy», dijo, «debo sopesarlo todo cuidadosamente. La decisión se dará a conocer dentro de 3 días». Al salir del tribunal, Bárbara se sintió extrañamente tranquila. Pasara lo que pasara, sabía que había hecho todo lo posible. Había dicho su verdad, y ahora su destino estaba en manos de la ley. Tina la esperaba a la salida del juzgado. «Estuviste genial», le dijo,
abrazando a su amiga con fuerza. «Todo el mundo vio lo fuerte y valiente que eres». Bárbara sonrió, sintiendo que la tensión de los últimos días empezaba a ceder. «Gracias, Tina, por todo». Estaban a punto de irse cuando Bárbara oyó una voz familiar detrás de ella. «¡Bárbara!». Se dio la vuelta y vio a Andreas de pie a pocos metros de ella. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó en voz baja. En privado. Bárbara dudó. Una parte de ella quería marcharse, dejar todo esto atrás. Pero la otra parte se dio cuenta de que esta conversación era necesaria para concluir finalmente su historia. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero no por mucho tiempo». Se apartaron, lejos de miradas indiscretas. Andreas parecía perdido, no se parecía en nada al hombre seguro de sí mismo que había sido en el tribunal. «Bárbara, yo…», empezó tartamudeando. «No sé qué me pasó. Esos documentos. No debería haberlo hecho. Tenía miedo de perderte a ti, a nuestro bebé». Bárbara le miró, sintiendo una extraña mezcla de lástima y decepción. «Ya nos has perdido, Andreas», dijo en voz baja, «en el momento en que decidiste que el control era más importante que el amor y el respeto». Andreas bajó la cabeza. «Ya lo sé, y no me disculpo. Solo quiero que sepas que lo siento, por todo lo que he hecho». Bárbara asintió. «Acepto tus disculpas, Andreas, pero no cambia nada. No podemos volver atrás». Se dio vuelta para irse, pero Andreas la agarró del brazo. «¡Espera! ¿Y nuestro bebé? Quiero formar parte de su vida». Bárbara le soltó suavemente la mano. «Si de verdad quieres ser un buen padre, empieza por ser un hombre mejor. Nuestra hija se lo merece». Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, sintiéndose más ligera a cada paso. Sabía que tenía más retos por delante, pero ahora estaba preparada para afrontarlos con la cabeza bien alta. Habían pasado 3 meses desde el juicio. La vida de Bárbara mejoraba poco a poco. Volvió a trabajar en el estudio de arquitectura, aunque a tiempo parcial debido al inminente parto. Reformó y amuebló a su gusto la casa, que ahora le pertenecía, creando un nido acogedor para ella y su futura hija. La tranquilidad, sin embargo, se vio interrumpida por una visita inesperada. El domingo por la mañana, mientras Bárbara desayunaba en el porche, oyó que llamaban insistentemente a la puerta. Al abrirla, se sorprendió al encontrar a Andreas en el umbral. Tenía un aspecto horrible, demacrado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos por el sueño. No había rastro de su antigua confianza. «Bárbara, escúchame, por favor», empezó a decir con voz temblorosa. Bárbara dudó, pero decidió darle la oportunidad de hablar. Caminaron hasta el porche, donde Andreas comenzó su relato. «Lo he perdido todo», dijo, tragándose las lágrimas. «La empresa está al borde de la quiebra por un escándalo legal. Mi madre me dio la espalda, acusándome de ser débil. Me he quedado solo». Bárbara escuchaba en silencio, sin mostrar ninguna emoción. «Me di cuenta de lo horrible que te había hecho», continuó Andreas. «Te lo ruego, dame otra oportunidad. Cambiaré, te lo juro. Podemos empezar de nuevo, por el bien de nuestra hija». Extendió la mano para tocar el estómago de Bárbara, pero ella se apartó. «Andreas», dijo en voz baja, «comprendo tus problemas. Pero no podemos volver». «¿Pero por qué?», exclamó desesperado. «Te quiero a nuestra hija. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para enmendar mis errores». Bárbara negó con la cabeza. «No se trata de errores, Andreas. Traicionaste mi confianza, intentaste manipularme a mí y al tribunal. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti?» «Cambiaré, lo prometo». Andreas cayó de rodillas, agarrando las manos de Bárbara. «Por favor, sin ti. Mi vida no tiene sentido». Bárbara le soltó las manos con suavidad, pero con firmeza. «Levántate, Andreas. Te estás humillando». Andreas se levantó con la cara contorsionada por el dolor y la desesperación. «¿Qué puedo hacer para que me creas? Estoy dispuesto a todo». «Tienes que aprender a vivir por ti mismo», replicó Bárbara. «Encontrarte a ti misma, convertirte en una persona mejor, no por mí ni por el bebé, sino por ti misma». «Pero no puedo hacerlo sin ti», gritó Andreas. «Te necesito». «Y ese es el problema», suspiró Bárbara. «No puedes basar tu vida en la dependencia de otra persona. No es sano ni para ti, ni para mí, ni para nuestra hija». Andreas se quedó callado, con los hombros caídos. «¿Qué se supone que debo hacer?»,
susurró. Empieza por buscar ayuda profesional, dijo Bárbara en voz baja. Necesitas terapia, Andreas. Aprende a quererte y respetarte. Solo entonces podrás querer y respetar de verdad a los demás. Andreas guardó silencio durante un largo rato y luego asintió lentamente. Tienes razón, dijo en voz baja. Ya, lo intentaré. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Bárbara, dijo sin volverse, sé que no me lo merezco, pero ¿puedo visitar a nuestra hija de vez en cuando nazca? Bárbara se lo pensó un momento. Si haces terapia y puedes demostrar que has cambiado, sí. Pero dependerá de tus actos, no de tus palabras. Andreas asintió y se marchó, dejando a Bárbara sola en el porche. Ella lo siguió con la mirada durante largo rato, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Esa noche, Bárbara se sentó en su estudio reformado y reflexionó sobre la visita de Andreas. No se arrepentía de su decisión, pero no podía evitar pensar en cómo podrían haber sido las cosas. De repente sintió un dolor agudo en el estómago. Al principio pensó que se trataba de una contracción normal de Braxton Hicks, pero el dolor fue en aumento. Se dio cuenta de que estaba de parto. Llamó a Lena, que llegó 15 minutos después y la llevó al hospital. Las horas siguientes pasaron como un borrón. El dolor, los gritos, el apoyo de las enfermeras y de Lena. Y entonces, por fin, se oyó el fuerte llanto de un recién nacido en la habitación. «Enhorabuena, tiene una niña sana», dijo la comadrona colocando al bebé sobre el pecho de Bárbara. Mirando la carita de su hija, Bárbara se sintió abrumada por el amor. Todo el sufrimiento de los últimos meses, todas las dudas y temores se desvanecieron ante este pequeño milagro. «Hola, Sophie», susurró Bárbara, besando a su hija en la frente. Hacía tiempo que había elegido ese nombre, que significaba sabiduría. Y Bárbara esperaba que su hija se convirtiera en una mujer fuerte y sabia. Pocos días después, tras regresar a casa con Sophie, Bárbara recibió un mensaje de Marta. La abogada le informó de que la investigación sobre Andreas había concluido y se enfrentaba a una pena de prisión real por intentar defraudar al tribunal. Bárbara sintió una punzada de arrepentimiento. A pesar de todo lo ocurrido, no quería que el padre de su hijo acabara en la cárcel. Escribió a Marta para preguntarle si había alguna posibilidad de conmutar la pena, si Andreas aceptaba someterse a tratamiento y realizar trabajos comunitarios. Mientras acostaba a Sophie en su nueva habitación, Bárbara pensó en el futuro. Sabía que aún le quedaban muchos retos por delante. Criar sola a una niña, rehacer su carrera, encontrar un nuevo equilibrio en su vida. Pero ahora tenía un objetivo por el que valía la pena luchar. «Lo superaremos, pequeña», susurró mirando a su hija dormida. «Pase lo que pase, nos tenemos a nosotros y seremos felices». Bárbara se acercó a la ventana y contempló la colonia nocturna. Sintió que había cerrado un capítulo de su vida y abierto uno nuevo. Y este nuevo capítulo, a pesar de todas las dificultades, prometía ser maravilloso.